Juan capítulo 1. El verso 12 y el 13. Me gustaría que lo leamos juntos. Leemos desde el 11, está bien. Está hablando de Jesús y dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a Jesús en su corazón, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Y Romanos capítulo 8, versos 29 y 30 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Está con mayúsculas, está hablando de Jesús. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén y amén. Dale el aplauso a la palabra, entonces, si así lo deseas. Quiero invitarte a que pongas tu mano en tu corazón y ores conmigo. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, háblame. Quita de mi corazón todo preconcepto, temor, opresión, aflicción, pecado oculto, falta de perdón o cualquier cosa que pueda impedir que tu espíritu ministre a mi espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes tomar tu asiento. Aleluya. A ver, me gustaría ver si alguien me ayuda y me levanta la mano donde esté. Quiero tomarlos de ejemplo, que me ayuden aquí. Bueno, vente adelante que está cerquita. ¿Cómo te llamas? Marcos. ¿Marcos qué? Marcos Serpa. Marcos Serpa. ¿Cuántos conocen a Marcos Serpa? ¿Lo conoces de vista? ¿Sabes qué le gusta? ¿Sabes si está casado? ¿Tiene novia? ¿Trabaja? No pongas cara de lástima. Dice, tiene novia, puso cara de lástima. Decir, no, tranquilo, ya va a llegar a su tiempo. Ahora, por el nombre puedes conocer a alguien. Date vuelta acá, ¿sí? Listo, así ya te ponemos en oferta completa. Puedes conocer su nombre. Puedes conocer su foto. Pero ¿cuánto conoces de lo que él es? Cuando conoces a alguien, lo que es, recién después de un buen tiempo, puedes decir, le conozco. Y aún los que ya convivimos y estamos casados hace bastante tiempo, a veces nos sorprendemos todavía de decir, no le conocía esto. ¿Sí? A ver cuántos casados hay, no cansados, sino casados. Dice que hay cosas de decir, pero mira, todavía me sorprende. Pensé que le conocía. Ahora, que nosotros conozcamos a alguien es una cosa. Que uno se conozca a sí mismo es otra cosa. Uno de los problemas que tenemos hoy es saber quiénes somos. Existe tal crisis de identidad que la gente se quiere parecer a otros.
Entonces, escuché los otros días comentarios que habían hecho entre pasillos y que Messi se había puesto una ropa que parecía un pijama, que estaba bastante fea, y que se sacó una foto y al otro día le preguntaron por la ropa y él dijo, no, a mí no me gustaba esa ropa. ¿Y por qué se la puso? No, porque un amigo la tenía, no la podía vender y me pidió si me la podía poner y me saqué la foto y al otro día vendió todo. Porque alguien tiene, yo quiero parecerme. La crisis está en que uno por fuera quiere ser lo que otro es sin valorar lo que uno por dentro es. Y eres tan valioso, vales tanto, que lo único que puedes tomar es imitar algo de alguien que imita a Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía, imítenme a mí porque yo imito a Jesús. Cuando puedes imitar a alguien que está imitando a Jesús, estás haciendo lo correcto para crecer, no en lo exterior, sino en lo interior. Si puedes conocer a Marcos, va a ser una gran bendición. Es un hombre de Dios. Y cuanto más él se conozca el diseño y el plan de Dios para su vida, más te va a poder bendecir. Lo mismo con la persona que está al lado tuyo. Gracias, Marquito. Lo mismo con la persona que está al lado tuyo. Cuanto más te conozcas en el diseño de Dios para tu vida, más feliz vas a ser y más de bendición vas a ser para otros. La crisis de identidad comienza aún desde pequeños, desde niños. La valoración. Si alguno de ustedes ha tenido hermanos de casi la misma edad, ¿cuántos hemos tenido hermanos de casi la misma edad? Yo por lo menos sí. ¿Ustedes han tenido hermanos de casi la misma edad? Y entonces, no sé si a ustedes, yo tengo 58 años, mi hermano tiene 59, y mi mamá para ahorrar entonces compraba tela, la misma tela, y cosía para los dos. Así que los dos teníamos la misma camisa, el mismo pantalón. Mi hermano era un poquito más bajito que yo. Entonces, aunque era más grande de edad, pero más bajito de estatura, y cuando andábamos los dos decían, miren los mellicitos. Y no nos importaba eso, que nos digan, lo que nos importaba era que si nos ponían gaseosa, a los dos nos pongan igual. ¿Verdad? O sea, ¿por qué le pone más a él que a mí? No teníamos el problema de la ropa, teníamos el a quién le daban más. Cuando crecemos, las chicas sí tienen problema de la ropa. No me uses sin pedirme permiso. Encima me la quemaste porque yo pensaba usar la semana que viene. ¿Alguna vez has escuchado algo parecido? ¿Por qué? Porque todavía importa lo de afuera. Si bien somos un reflejo de lo que estamos dentro, pero vales más por lo que tienes dentro que por lo que tienes fuera. No vales por la cantidad de aros, piercing, pelo o lo que sea que te pongas. Pero está bien, adórnate, quieres ponerte una ropa más linda, no hay ningún problema, ojalá todos se puedan vestir cada vez mejor. Pero tu verdadero valor está dentro. La riqueza que tienes está dentro tuyo. Este pasaje que leímos, y es de lo que quiero hablar hoy, nuestra verdadera identidad. Él dijo que se llama Marcos y su apellido Serpa, pero Dios le agregó un segundo apellido. Hay lugares, ciudades o países que si tienes un doble apellido eres ahí, ¿verdad? De la crema.
Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Vieron esas películas centroamericanas? María Julia González Pérez. Doble nombre, doble apellido, triple apellido. Ahí viene Juan Andrés Pérez García. Toda la onda. En mi caso me pusieron Robert porque se le terminó la tinta, entonces no llegaron a poner la O. Por eso apenas me pusieron el nombre casi terminado y un apellido. Pero en la antigüedad no era así. En la antigüedad no le ponían apellido. Los hebreos usaban un término bar para decir hijo de. Bartolomé, hijo de Ptolomé. Vas a encontrarte en el Nuevo Testamento en muchas partes que usan justamente esta palabra, bar, como hijo de. O sea, no decían el apellido, sino decían quién era su padre. Porque ese padre te da identidad. Cuando en las Escrituras Dios dice que Él nos llamó y cuando nosotros le aceptamos, Él nos dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Hace de cuenta que Él te estaba dando su apellido. Ahora eres Marcos Serpa, hijo de Dios. Si estuvieras viviendo los días de Jesús, probablemente te hubieran dicho Bar Jesús. Cuando comienzas a darte cuenta quién en verdad tú eres, el diablo ya no podrá hacerte un mendigo porque eres un hijo del Dios Todopoderoso. Nuestra identidad es tan importante porque a causa de que cuando tú sabes quién tú eres, tú puedes reclamar los derechos y a la vez responder en las obligaciones. Por eso Satanás se ensaña tanto en que nosotros no sepamos quiénes somos en Dios. Y pensamos que por ahí o nuestros títulos, nuestros logros, nuestras cosas materiales nos dan valor. Pero el valor más grande que tienes está dentro tuyo. Y es por el precio que se pagó por ti. Las cosas valen por el precio que se pagan. Para alguien puede que no valga nada. Hace unos años atrás escuché que habían rematado cabello de Napoleón. Y alguien pagó no sé cuántos miles y miles y miles de euros por el pelo de Napoleón. Y yo dije, ¿a quién se le ocurre pagar por el pelo? Después alguien me dijo, bueno, pudieron haber sido para hacer algún trabajo, alguna cosa de brujería o masonería. Pero para esa persona, ese pelo valía. Para nosotros, imagínate ahí, le llamamos a Antonio, algunos de los peluqueros que tenemos acá, empezamos a rematar pelo. Pero la cosa vale por el valor que estás dispuesto a pagar por eso. Cuando murió Jobs, ¿cómo se llamaba el fundador de Apple? Steve Jobs. Cuando murió Steve Jobs, el que quedó como el director, el CEO de toda la empresa, un hombre muy, muy capaz. Entonces pusieron en venta un desayuno con él. En las redes, un remate. Y comenzaron a pagar para ir a desayunar con el nuevo director general de toda la empresa. Y uno dijo, voy a pagar $1,000, otro puso $2,000, otro puso $3,000.
O sea que uno pagó como $35,000 para ir a desayunar. Media hora encima. Dices, pero ¿cómo? ¿Por una media luna, un café y una manteca vas a pagar esos $1,000? Es que porque para ese hombre esa media hora con ese hombre era importante. Y de hecho fue el que le ofreció en esa media hora los productos que él tenía para la empresa y le redituaron mucho más que los miles que él pagó por el desayuno, porque para él esa media hora valía mucho más. Nosotros le damos el valor a las cosas. Nosotros le damos el valor que la cosa tiene. La cosa no te da valor a ti. Es que ahora yo uso zapatilla con 84 rayas. Son más que las 3 que tenés. Y entonces uno se siente valioso por la zapatilla. No, la zapatilla no te da valor. Vos le das valor a la zapatilla. Si nadie la comprara, se iría a quiebra. Hemos dado vuelta a los valores. Por eso es que hay gente que dice, yo voy a ir a ayudar a Dios. Uy, yo tengo que hacer algo para Él porque, hay que ayudar a hacer algo en la iglesia. Servir a Dios es uno de los regalos y privilegios más grandes que el humano que estaba camino al infierno y redimido por la sangre de Jesucristo puede hacer o tener. Y es poner nuestras manos que antes estaban manchadas de pecado, ahora en la obra santa y gloriosa de nuestro Dios. No hacemos un favor, Él nos hace el favor de que nosotros podamos intervenir y ser parte. Pero dice este pasaje de Romanos que a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Antes de qué? ¿Antes de qué? Y la Biblia dice que antes que el mundo fuera, Él ya nos escogió. De nuevo, vamos a tomarlo de ejemplo a Marcos. Marcos, ¿cuántos años tenés? 22 años. 22 años. ¿Y el mundo cuántos años de tener? Según los judíos estamos en el 5,700 y tanto, que fue el Edén. Vamos a suponer que sea 6,000 años. Ni estamos hablando de la teoría del Big Bang, ni estamos hablando de los arqueólogos de cientos miles de años. No estamos hablando de eso. Vamos a lo que podemos sumar y contar ahora. 6,000 años, pero vos tenés 22, hijo. ¿Cómo puede ser que Dios te conoció hace 6,000 años y vos solo tenés 22? Antes que el mundo fuera, ya existías en el corazón de Dios. Y no solo que existías, sino que Dios diseñó un plan para ti. Por eso vas a leer en tantos hombres de Dios que lees en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando Dios dice, y ahora Zacarías, viejito, vos y tu mujer viejita Elizabeth, los que nunca pudieron tener hijo, ahora van a tener hijo. Y se va a llamar Juan. Y él será para levantar a muchos y tumbar a otros. Él preparará el camino del Mesías. Él será una luz, una voz en el desierto. Y pasó el tiempo y así fue. Porque Dios tenía trazado el plan para este hijo de Zacarías y Elizabeth. Te vas a encontrar con que con los papás de Sansón también no podían tener hijos. Y se le aparece el ángel y le dice, ahora, y él va a hacer esto, y va a librar a la nación, y va a hacer aquello, y va a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía un plan. Cuando Dios le dice a Saúl, a través del profeta Samuel, mira, que Dios te ha desechado porque no has honrado a Dios, desobedeciste, hiciste todo lo que querías. Así que Dios se ha elegido a un hombre que tiene un corazón como el de Dios. Dios le dice eso
a Saúl cuando él estaba en el segundo año de su reinado y reinó 40 años. Y David comienza a reinar cuando tenía 30. Quiere decir que cuando Dios le dijo eso, todavía faltaban 8 años para que nazca David. Pero Dios ya lo había escogido. Antes que tú nazcas, antes que tu papá y tu mamá hayan preparado de la forma que haya sido para que tú vengas a esta tierra, Dios ya te había escogido. Y dice que te conoció. Nosotros estamos viviendo de cerca ahora a nuestros hijos, a Natalie y a Bruno, que están allí con su bebé. Entonces nos cuentan que el ecógrafo y que la criatura tiene 30 centímetros y que ahora mueve la patita y que ahora no sé qué y que le pone la cola de este lado y todavía no lo ven, pero ya saben que está ahí. Entonces se están preparando. ¿Y cómo va a ser? Bueno, ya sabemos que es varón y que esto y que lo otro. Entonces se están preparando, aunque todavía no nació, pero sí existe. Yo estaba pensando cuando leía esta palabra, a ver, otra persona que no sea Marcos, que me levante la mano así, le puedo tomar de ejemplo hoy. ¿Tengo a nadie? A ver, Marcelo, ¿una mujer puede ser? Hoy están todos los varones aquí, voluntarios y con todo. A ver, alguien que no conozca yo su nombre o que tal vez esté por primera vez o de los que siempre están voluntariosos. Sí, tu nombre, hija. ¿Cómo? Carol. Ahora, imagínate, Carol, no a tus papás esperando. A ver, no sé si en mi época creo que no había ecografía todavía. Con las parteras, si la encontrábamos, ya estábamos bastante bien. Pero vos imagínate, Carol, ahí, no papá y mamá, sino el que te creó en su corazón antes, diseñando. A ver, ¿cómo va a ser Carol? ¿Cómo le vamos a poner la nariz? Y la sonrisa que va a tener. Y el Padre hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque así dice que fue. Solo que nosotros no lo hemos visto. Y no solo eso, Carol, sino que también Dios puso la misión que traerías a esta tierra. Todo estaba en el paquete. Y dice que a los que antes conoció también los predestinó. Eso quiere decir que Él preparó un destino, no que te hizo robot. Y Él preparó un destino para todos nosotros. Y la palabra de Dios dice que el destino que Dios preparó es un destino de bien, es un destino de bien y no de mal. Y que los caminos que Dios ha diseñado para nosotros son más altos que los que nosotros pensamos para nosotros mismos. Como son los cielos de la tierra, así son tan altos los caminos de Dios para nosotros. Así son, Carol, para tu vida. Dice que Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a su Hijo, a la imagen de su Hijo. Esto es ser hechos, ser armados, moldeados a la imagen de su Hijo. No en lo externo, sino en lo que eres por dentro. Ahora, aunque hemos sido, Dios ha preparado un destino para nosotros. Él ofrece eso a todos. Y dice el verso siguiente: y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Sabes por qué estás hoy acá? Porque Dios te llamó.
Usó a papá, mamá, un vecino, un esposo, a alguien, un compañero de trabajo, no sé, algo que cruzaste por acá, pero no podías estar acá si Él no te hubiera llamado. Pero no termina ahí. Dice que a los que antes conoció, a estos también los predestinó, y a los que predestinó a estos llamó. Jesús dijo estas palabras: muchos son los llamados. Mateo capítulo 22 verso 14. Muchos son los llamados, pero pocos son los que escogen ese llamado. Por eso el que escoge ese llamado es el escogido. Pero Él no va a llamar para no escoger. Él va a llamar, pero nosotros escogemos. Tú fuiste llamado, como muchos que Dios preparó un destino glorioso y también los llamó, pero no quisieron escoger el llamado de Dios. Estás hoy aquí y deseo con todo mi corazón que escojas ese destino glorioso que Él ha preparado para ti. Porque a esos que llamó, a estos también, dice la palabra del Señor, a estos también justificó. ¿Qué quiere decir? Que Él te llamó, tú dijiste, sí Señor, aquí voy. Entonces allí es cuando Él te justifica. Eso quiere decir, Él paga lo que tú tenías que haber pagado, lo que yo tenía que haber pagado, y podemos salir de este juicio justificado por la sangre preciosa de Jesucristo. La palabra de Dios dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Así que tú eres un conocido por Dios antes, preparado con un plan glorioso, llamado, y ahora haber escogido, entonces fuiste uno de los que dijiste sí. Y entonces Dios te justificó. Pero a los que justificó, acá me quiero quedar, a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sabes qué quiere decir glorificar? En el original quiere decir llenarlo de brillo, adornarlo con brillo, vestirlo con esplendor, impartirle gloria, darle renombre, hacerle ilustre, darle dignidad, darle valor, y que pueda quedar en manifiesto que tiene brillo. Así que a los que nos ha llamado, a los que hemos dicho que sí, Él nos ha justificado, pero ahora nos está dando brillo, su gloria, su brillo. Eso es el cambio que Él hace de nosotros, de ser un rechazado a ser un buscado, de ser alguien que nadie quería estar contigo, ahora la gente quiere estar contigo. De ser alguien que nadie te daba confianza, ahora dicen, no, si le das, Él te lo ha puesto y lo devuelve, te lo paga. Comenzó a darte renombre, dignidad, brillo. El testimonio que contaba la hermana. Si podemos entender nuestra identidad, podemos vivir como Dios quiere que vivamos. Por eso en Juan 1:12, cuando dice, mas a los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio poder, potestad de ser llamados hijos de Dios. Voy a tratar de explicarlo esto para poder entender nuestra posición. Tengo un pequeño gráfico aquí que me va a ayudar. Gracias al equipo de multimedia que me va a ayudar en esto. Dijimos que fuimos engendrados
La palabra es genao en el original. Y de ser engendrados por papá y mamá aparece el hijo. ¿A alguno de ustedes era así cuando era chiquito? Cachetón, con una sonrisa. Pero después crecimos y fuimos ya un poquito más feo. Díganme qué criatura cuando es chiquita no es linda, ¿verdad? Después nos deformamos en el camino. Bueno. Pero el hijo, en la línea superior, está como operaban en el pueblo de Israel. Siempre que era niño, bebé, se esperaba que crezca. Y cuando iba creciendo, se le llamaba nepios. Nepios quiere decir que es un niño que todavía no tiene la capacidad de tomar decisiones y que tiene que aprender. Cuando está aprendiendo, se le llamaba tecnos, que quiere decir que tiene maestros que ahora está siendo instruido. Cuando nosotros leemos en la Biblia muchísimas de estos pasajes de las Escrituras, decimos, y mientras que es el niño, es hijo, es heredero de todo, aunque todavía no puede tener nada y no se diferencia de un esclavo, es igual. ¿Por qué? Porque es hijo, pero todavía es nepios. Entonces el padre le pone maestros y entra en ese periodo como de aprendizaje. ¿Me está siguiendo hasta acá? A nuestros hijos a veces nosotros le decimos bebé. Ahí está el bebé. Es un niño, pero es un hijo. Va creciendo y decimos, ahí va el nene. Seguimos creciendo y luego hay un momento que decimos, ahí está mi hijo. ¿Me está siguiendo hasta acá? Es un proceso. Mi mamá todavía me dice nene. Para los papás, muchas veces nuestros hijos todavía siguen siendo nenes. Pero la realidad es que nene es una criatura hasta que llega a la adolescencia. En la adolescencia yo le decía nene, le decía mamá, no me quemes. Pero después hay un momento en que uno dice, este es mi hijo. Este proceso en Israel, y tengo ahí los versículos, si quieres ponerle los versículos para que ustedes lo busquen, y si tienen la oportunidad de verlos en el original, ahí están los nombres como van apareciendo. Y cuando termina su proceso de capacitación, se hacía una fiesta. Y esta fiesta era cuando pasaba a ser un yuyo tesía. ¿Qué quiere decir esto? Tesía quiere decir poner en el lugar, y esto es hijo. Cuando el Padre está allí y Jesús se está bautizando, se escucha la voz del cielo y el Padre dice, este es mi yuyo, mi hijo amado. Porque cuando había terminado el proceso de preparación, entonces el padre se juntaba con todos los amigos y la familia y lo presentaban y decían, este que era un tecnos, ahora es un yuyo. ¿Me está siguiendo acá? Ya me va a entender, no es que quiero enseñarle a hablar en lenguas ahora, no. Pero ya me va a entender lo que le quiero decir. Esta palabra es clave, porque quiere decir que lo pone, esto es poner en la posición de un hijo que tiene la capacidad ahora de dirigir, guiar, aún de manejar la herencia.
Pero mientras que no es todavía maduro, todavía es un nepios o puede estar siendo un tecnos preparándose. ¿Me sigue hasta acá? Ya le va a agarrar la onda. Esta palabra no existe en el español y solo aparece el apóstol Pablo en toda la Biblia diciéndola. Pero se la tradujo al español como adoptado. Se la tradujo y dijeron, bueno, es adoptado, se lo puso como hijo. Porque literalmente vos traducís y decís ponerlo como hijo. Pero como ellos lo usaban, era el hijo que había sido engendrado, que fue creciendo y llegó al momento en que el padre puede decir, este es mi hijo amado, ahora lo pongo en la posición de que él pueda dirigir, guiar y gobernar. Por eso cuando dice las escrituras, pero ahora Él nos adoptó como hijos. No es que éramos de otro papá y Él nos adoptó. No, éramos engendrados en Él. Pero llegó el momento en que Él nos presenta a la sociedad como hijos maduros. Ese es el momento cuando se escuchó la voz del cielo. Este es mi hijo. Aún hoy lo practican. Tuvimos el privilegio de estar con Susana, con mi esposa, en una reunión donde el hijo había sido preparado de esta forma y en la iglesia se preparó todo la presentación. Y el niño cruza un espacio y ahí el padre a todos le dicen, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahí se pone y lo bendice y declara futuro para él. Una de nuestras crisis de identidad es que no hemos tenido la bendición que nos puedan declarar destino y futuro de Dios para nuestras vidas. Y hemos construido nuestro futuro en función de las circunstancias de la vida. Pero hoy quiero decirte, Dios te predestinó, preparó un futuro glorioso, te fue entrenando y te acompañó en todo este proceso. Pero hay un día de fiesta que es cuando Él te declara, eres un hijo maduro, te puedo dar autoridad. Pero había otras dos circunstancias que podían llegar a ocurrir. Y era que el mismo hijo sea robado. Y lo vas a ver cuando Naamán, el leproso asirio, dice que una jovencita que había sido raptada de Israel estaba sirviendo en su casa. Así que si alguien lo raptaba al hijo, el hijo era engendrado, pero se lo llevaba y se criaba en otro lugar. O porque los padres tuvieran deudas. Y es como esa mujer que le dijo, esto mis hijos, le dijo a Eliseo, ahora vienen a llevárselo como esclavos. O la tercera es que el hijo decida irse como el hijo pródigo. En cualquiera de los tres casos no se criaba en la casa, no pasaba todo este proceso de entrenamiento. Pero entonces el padre tenía que ir a rescatarlo. Y rescatarlo se pagaba. Ese rescate que se pagaba se llamaba redención. Se pagaba.
¿Cuánto vale la libertad de mi hijo que yo lo engendré? Tú lo tienes como esclavo, se crió en tu casa, en otro ambiente, no pasó por todo este proceso, pero yo estoy dispuesto a pagar lo que sea porque él vale tanto que voy a pagar lo que sea para redimirlo, porque quiero hacer fiesta, porque él será un yuyos mío. Aleluya. Aleluya. Y eso es lo que Jesús hizo. El Padre te amó tanto que pagó el precio más caro por ti. El precio más caro fue su propio hijo. El precio más caro fue arriesgar a su propio hijo. ¿Qué pues diremos a esto? Si él no nos mezquinó ni a su propio hijo, Romanos 8:32. Si no nos mezquinó ni a su propio hijo. Si Jesús hubiera pecado una vez en la tierra, Jesús no hubiera vuelto a estar en la casa del Padre. El riesgo fue altísimo. Pero te amó tanto que arriesgó el único hijo que tenía. Para que nosotros seamos sus hijos. Para que volvamos a los brazos del Padre. Te amó tanto que arriesgó al único que tenía. Y por eso dice, pero luego, ¿sabes qué? Luego dice aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahora les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Entiendes quién eres? Puede que tu mamá o tu papá te hayan negado, con todo Jehová te recogerá, dice la palabra. Puede que te hayan defraudado los que te tenían que cuidar, los que te tenían que bendecir, tal vez te maldijeron. Pero Dios en su gracia y en su favor, Él cubre todas las áreas de nuestra vida. Él es el padre del huérfano, el esposo de la viuda, de la abandonada, del desamparado. Pero tienes una identidad tan valiosa dentro tuyo que el diablo intentará por todos los medios que no te des cuenta quién tú eres. El ser adoptados es un regalo de Dios también. Si alguien te ha criado, te educó, te formó, te atendió. El ser humano es uno de los pocos seres vivientes que al nacer no se puede atender solo. Necesita que alguien le cambie los pañales, la atienda, le limpie, le lleve donde está la teta, le acomode. El ser humano necesita ayuda para crecer. Hay muchos otros seres vivos que no lo necesitan. A la tortuga sale del huevito, se va caminando y llega al agua. Pero el hombre no es así. Si has tenido a alguien que tal vez no fue tu progenitor, pero que cuidó de ti, dale gracias al Señor. Si te adoptó y te puso su nombre y te dio herencia, tienes todos los mismos derechos que un hijo legal, que un hijo genéticamente engendrado. Solo hay una cosa que no tienes. Aquí está la diferencia y te la voy a mostrar. El hijo adoptado tiene derechos, privilegios, nombre, herencia y se le llama hijo.
El hijo engendrado tiene derechos, privilegio, nombre, herencia y se lo llama hijo igual que acá. Pero este tiene algo más: genes. El gen es lo que te da el papá y la mamá. En Juan 1:12 dice que fuiste engendrado, no por voluntad de carne o de sangre, sino por voluntad de Dios. Cuando pasas a ser hijo de Dios, no como adoptado que eras de afuera, no, tú ya existías en Él antes. Tal vez te perdiste en el camino, Él pagó el precio, pero llegó el día en que se hizo fiesta, cuando le dijiste: Señor, yo acepto, yo soy uno de aquellos que escojo tu llamado y yo quiero ser llamado tu hijo. Dios te dio su espíritu para que los genes del cielo operen en tu vida. Por eso en Gálatas 4:6 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres un esclavo, sino un hijo. Y si eres un hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Este es un día muy, muy especial. Romanos 8:15: porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Porque no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de iudesía. Es el espíritu el que te posiciona y te dice: tú eres un hijo de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tienes tantos privilegios porque eres su hijo. Tienes casa que Él está preparando para ti. Estás inscrito en el libro de los hijos de Dios en el cielo, que se llama el libro de la vida. Tienes un destino glorioso. Puedes haber sido como un hijo pródigo que te fuiste, hiciste tu vida, pero puedes correr hoy a los brazos del Padre y decir: Señor, yo quiero nuevamente aceptar el destino glorioso que tú has trazado para mi vida. Voy a dejar ir el dolor y voy a caminar como un hijo tuyo, que tengo tu apellido. Me llamo hijo de Dios. Tengo tu brillo, tengo tu gloria, tengo tu presencia, tengo tu espíritu. Y cuando esto ocurre, dejamos de ser nepios. Uno puede ser nepio aún con 40 años. Eso quiere decir que tiene actitudes de niño en un cuerpo de grande. Pero allí es cuando vamos creciendo, madurando. Y esa madurez del espíritu es la que te da la autoridad. Cuando Él dice: este es mi hijo, allí es cuando la autoridad del espíritu viene a ti. Y te podrás enfrentar con los demonios en el desierto de la vida, una y otra vez. Y si observas todas las tentaciones que Jesús sufrió en el desierto, todas tienen que ver diciéndole: si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Porque a eso le teme Satanás, de que tú en verdad creas quién tú eres. Si eres el Hijo de Dios, y estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces Satanás vino en la segunda con la palabra. Dice: escrito está, tírate de aquí y a sus ángeles, porque escrito está. Y Jesús le dijo: no, tranquilo. No tentarás al Señor tu Dios.
Cuando viene la palabra, sí puede llevar a la muerte. Pero cuando viene la palabra con el Espíritu, te lleva a la vida. Esta palabra que estás recibiendo es para que tu espíritu se fortalezca en quien tú eres. Y cuando venga el diablo a querer tentarte, tú le puedas decir: apártate de mí, Satanás, porque yo sé bien quién soy. Soy un hijo de Dios. ¿Cómo es que tienes los genes de Dios el Padre? Es por su espíritu. Es una genética espiritual. Es una genética del cielo, la del Espíritu Santo que viene a ti. Y Él te revela el corazón del Padre. ¿Sabes cuánto el Padre espera tener tiempo contigo, pero como un hijo? Que puedas disfrutarlo y gozarte. Susi, ¿puedo pedirte algo? Yo he aprendido de Susi algunas cosas y le pedí si ella algo de esto se lo puede contar, porque me ha bendecido su experiencia. Bueno, creo que en primer lugar la paternidad es algo que se aprende en casa, y tuve la bendición de tener un padre presente y un padre que se ocupaba de mí en todo momento. Entonces eso creo yo que cuando Dios decidió que ya llevarle a mi papá, yo tenía 12 años y bueno, no tenía ya con quién conversar o escuchar, y toda esa relación que tenía de todos los días. Y entonces, como en la iglesia me dijeron que Dios era mi padre, creo que me guió un poco esa experiencia de vida. Por eso es tan importante el trabajo de un padre. Y empecé simplemente hablando con él, pero un día me sentí muy sola físicamente, así como no tenía esa compañía ya de mi papá. Le dije que él iba a ser mi papá en el cielo y en la tierra, y que de ahora en más era lo que yo había decidido, y de ahí en más comencé a hacer todo lo que hacía con mi papá. O sea, yo me despertaba y ya tenía una relación con él. Con mi papá se levantaba y como yo lo amaba tanto, lo conocía. Entonces lo complacía porque sabía que tomaba mate y yo lo sorprendía con un mate. Entonces yo veía que él se llamaba la atención. Y de ahí íbamos a la escuela, me decía todas las cosas que yo tenía que hacer en la escuela, estudiar duro, cosas así. Me iba a buscar, me decía: no te salgas nunca de la escuela, espérame a mí. Esa dependencia, esa relación me ayudó muchísimo. La verdad tengo que decir que fue un poco mi modelo, pero lo tomé a Dios realmente como esa persona. Pero también surgieron muchos engaños, y en eso me perdí y practiqué todo lo que practica cualquier persona, ¿no? Engañada por el dolor, engañada por la ignorancia. Y entonces cuando decidí convertirme al Señor, le pedí también ayuda y le dije que yo no podía agradarle a Él si Él no me ayudara. Y empecé otra vez con lo mismo, empecé a despertarme, a hablar con Él, todo el día hablar con Él, simplemente de todo. Qué lindo aquello, qué feo aquello, nada más como una persona. Por eso creo yo que, no sé, tengo que dar gracias a Dios también por ese regalo que tuve de parte de Dios, de tener un padre muy, muy presente, muy presente. Me ayudó. Gracias, Jesús. Dios no está lejos. Dios no está lejos.
si creíste en Él y aceptaste su llamado, tú eres su hijo. Tú eres su hijo. No importa cómo haya sido tu vida antes, Él ya pagó el precio. Te redimió y hizo fiesta. Y cuando un hijo vuelve a los brazos del Padre, la Biblia dice que los ángeles hacen fiesta. Cuando el hijo pródigo llegó a la casa del papá, el papá hizo esto, hizo fiesta. Porque el Yuyos se había perdido, había muerto, pero ahora había vuelto a la vida. Volvió a su posición. Porque Él no vino a condenarte, sino a salvarte. Cuando entiendes tu posición como hijo, la orfandad se va. Y te es habilitado todo lo que en el cielo está preparado para un hijo. Creo que cuando lleguemos al cielo nos encontraremos con tantos depósitos que tenían nuestro nombre, pero nunca se lo pedimos. Porque teníamos un concepto de un papá mezquino, o que tal vez no podía darnos todas las cosas. Pero tu papá Dios es todopoderoso. Todopoderoso. Él ama la misericordia. Y Él hace fiesta por ti cuando te acercas. Y dice que el Espíritu que Él nos dio nos permite clamar Abba Padre. Abba es la primera palabra que a los niños se le va saliendo hacia sus padres. Por eso es que el niñito puede decir Abba, que es papito. Es como Jesús se refirió en algunas ocasiones al Padre, le dijo papito. Es una relación más allá de Señor, que lo es, más allá de Dios, que lo es, más allá de juez, que lo es, más allá del médico sanador, que también lo es, más allá del proveedor, que también lo es. Pero es una relación de padres e hijos. Y por eso, por ese espíritu que está en nosotros, podemos hablar con Dios como papito querido. La orfandad se va a ir, la soledad se va a ir, y te vas a estar tan lleno de la gloria y la presencia de tu Padre, que también te justificó y te glorificó. En los brazos de papá, en los brazos de